En nuestro anterior video te mostramos cómo está conformado el Cementerio General del Sur, su historia e innegable valor patrimonial. Miles de personalidades descansan en este lugar: presidentes, militares, artistas, deportistas, personajes de todos los estratos sociales y profesiones, y todos con una historia. Hoy conoceremos algunas tumbas icónicas de figuras que han llegado a formar parte de la identidad urbana de Caracas. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para no perderte nuestras siguientes entregas. Este sector, ubicado en la parte alta del cementerio, es la mayor fosa común de Caracas. Tiene mucha historia y eventos representativos que han marcado a Venezuela. Comencemos cuando la gripe española llegó al país. En septiembre de 1918, la enfermedad llegó a La Guaira, donde subió a Caracas y de ahí a todo el país, causando la muerte de decenas de miles de personas sin distinción de edades o clases sociales. Fue entonces cuando se estableció la Junta de Socorro Central en Caracas, presidida por el doctor Luis Racetti. Como los decesos diarios eran tantos, se agotaron las urnas. El desfile de carros fúnebres o carretas llenas de cadáveres hacia el cementerio fue continuo. Para los pobres y cadáveres sin reclamar, se habilitó entonces una gran fosa común, la cual desde sus inicios y aún en la actualidad tomó el nombre de la peste. El saldo de muertos que dejó la gripe española en el país fue de 25.000 personas aproximadamente. Entre ellas estuvo Alí Gómez, el hijo del general Juan Vicente Gómez. Otro evento que marca la historia de este sector fueron los hechos ocurridos el 27 y 28 de febrero de 1989, conocidos como el Caracazo. A raíz de un conjunto de medidas económicas implementadas, se desarrollaron una serie de protestas en las afueras de Caracas que se extendieron por toda Venezuela y generaron grandes disturbios. Todo esto generó un gran saldo de víctimas por represión, graves excesos y abusos de autoridad. En ese momento, la peste fue uno de los sectores usados para depositar los cadáveres, aunque funcionarios del Estado negaron la existencia de estas fosas comunes. Hoy, en la entrada del Camposanto existe un espacio para redimir a las víctimas de este lamentable suceso, tras un largo periodo de procesos legales librados por parte de sus familiares y diversas organizaciones. El 19 de diciembre de 1982, en Arrecife, Estado Vargas, se produjo un accidente en la planta termoeléctrica Ricardo Zuluaga, también conocida como Planta de Tacoa, perteneciente a la Electricidad de Caracas. Los trabajadores de la planta descargaban 16.000 litros de combustible provenientes del barco tanquero Murachí, cuando se originó una explosión en el tanque número 8 del complejo. El fuego arrasó la unidad de cuerpos de bomberos aeronáuticos, efectivos del Distrito Federal y a trabajadores de medios de comunicación. También resultaron destruidas más de 500 viviendas del sector, así como numerosos bienes. En este terrible hecho perdieron la vida cerca de 160 personas. En este panteón reposan los bomberos fallecidos en esta inolvidable tragedia, así como también se hace honor a todos aquellos bomberos caídos en el cumplimiento de su deber. En este cementerio están enterrados familiares del libertador Simón Bolívar, en especial dos de sus sobrinos, quienes quedaron bajo su tutela. Anacleto Clemente Bolívar, quien fuese hijo de María Antonia Bolívar y Pablo Clemente Palacios, el libertador lo toma bajo su protección y es educado en el prestigioso Colegio Sorese, en Francia, regresando a Venezuela en 1809. En 1811, cuando se inicia la Guerra de Independencia, Anacleto, como muchos jóvenes mantuanos, se pone de parte de los patriotas. Esto será motivo de constantes disputas con su madre María Antonia, quien es una declarada partidaria del rey. Poco después, se marcha a Bogotá en busca de su tío Simón Bolívar, quien, antes de marcharse hacia el sur, le otorgó el rango de coronel y lo nombró como uno de sus edecanes. Anacleto se quedó viviendo en la casa que el gobierno había asignado al libertador en la ciudad de Bogotá y llevó una vida enviciada, lo cual le valió varias veces, a través de cartas, fuertes reprimendas de su tío. Bolívar conocía de la conducta disoluta, distraída y envuelta en los vicios de su sobrino. Al parecer, estas reiteradas reprimendas llevaron a que Anacleto abandonara Bogotá y se regresara en 1826 a Guacara para reencontrarse con su esposa. A partir de esta fecha se dedica a administrar las haciendas y tierras de los Bolívar en Venezuela. Murió en Caracas en 1886 a los 90 años de edad. Fernando Simón Bolívar Tinoco. Tras la muerte de su padre en 1811, Fernando se convirtió en uno de los familiares favoritos de su tío,
de quien fue edecán, secretario privado y confidente. En 1822, Simón Bolívar ordenó al general Carlos Soublette llevar a Fernando a estudiar a Estados Unidos. Regresó a Caracas en 1828 y de allí pasó a Bogotá, donde fue testigo del atentado contra Simón Bolívar. Tras el incidente, Fernando permaneció en el séquito de su tío hasta su muerte en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. La vida posterior de Fernando Bolívar es poco conocida, por lo que tuvo poca figuración en la vida pública. Muere en 1898. El monumento conocido en este cementerio como Combate pertenece al general Emilio Fernández y familia. Su primo, el general José Rojas Fernández, orienta su formación política y lo vincula con los círculos liberales tachirenses. En 1892 se opone al continuismo del presidente Raimundo Andueza Palacios. Años después, se une a las fuerzas de Cipriano Castro y se destaca en el combate de Parapara, donde es ascendido a general. De allí en adelante participó en una infinidad de hechos militares y cargos públicos. Obtuvo el cargo de presidente del estado Monagas, Carabobo, y en mayo de 1929 es nombrado presidente del estado Sucre. En ese, su último año de vida, le tocó enfrentar el intento de invasión del buque Falque, capitaneado por Ramón Delgado Chalbot, padre de Carlos Delgado Chalbot. En este mueren ambos, en combate, durante la toma del puente Guzmán Blanco en Cumaná el 11 de agosto. Varios presidentes de Venezuela descansan en este camposanto junto a algunos de sus familiares. El fundador de la Academia Nacional de la Historia, Juan Pablo Rojas Paul, murió en Caracas el 22 de julio de 1905 con 78 años de edad. Fue un político, abogado, experto en temas fiscales, presidente de la Nación durante el período post-guzmancista, conocido como el liberalismo amarillo. Dr. Raimundo Ignacio Andueza Palacio. Murió en la esquina de Jesuitas en Caracas el 17 de agosto de 1900. Fue presidente de Venezuela en el corto periodo desde 1890 hasta 1892, tras ser derrocado por Joaquín Crespo. Ignacio Andrade, militar y político, varias veces gobernador y ministro, presidente de los Estados Unidos de Venezuela durante el periodo 1898-1899. Pese a su extensa carrera política y su impecable educación, no consolidó su liderazgo para mantenerse en el cargo. Fue derrocado por la Revolución Liberal Restauradora bajo el mando de Cipriano Castro. Muere a los 89 años de edad el 17 de febrero de 1925 en Macuto, estado Vargas. El panteón del general Isaías Medina Angarita es clara evidencia del deterioro de los lugares más emblemáticos del cementerio, a raíz de la deliberada profanación de tumbas. El general fue presidente de la República desde 1941 hasta 1945, cuando se rindió ante un golpe de Estado dado por el Partido de Acción Democrática y militares descontentos por la tímida apertura democrática de su gobierno. Durante su exilio en la ciudad de Nueva York, sufre una ACV, quedando paralizada la mitad izquierda de su cuerpo. Meses después, muere en Caracas el 15 de septiembre de 1953. Se decretó 8 días de duelo oficial. Medina Angarita quería un sepelio modesto. Lo velaron en su casa y de allí al Cementerio General del Sur. Rómulo Gallegos, destacado escritor y político, falleció en la ciudad de Caracas en 1969 a los 84 años de edad. El 3 de mayo de 1994, el presidente Rafael Caldera había decretado los honores del Panteón Nacional para Gallegos, pero jamás fue sepultado allí, pues la manifiesta voluntad del escritor era descansar junto a la tumba de su esposa Teotiste Arocha. El 15 de junio de 2016 fue profanada la tumba familiar de quien fuera presidente del país, autor de célebres obras como Doña Bárbara, Canta Claro, entre otras de referencia obligada de la literatura venezolana. Carlos Delgado Chalbot Gómez, militar, ingeniero y político venezolano, fue asesinado en la mañana del 13 de noviembre de 1950, cuando salía de su casa. Ha sido el único magnicidio cometido en Venezuela. Lo enterraron 2 días después. Se decretó duelo nacional por 8 días. Permaneció 36 horas en capilla ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Federal. Lucy de Delgado Chalbot, viuda del presidente, encargó al arquitecto Le Corbusier un proyecto de mausoleo y capilla en memoria de su fallecido esposo y su suegro. Esto no se materializó al ser rechazado por la nueva Junta de Gobierno. En su lugar, se construyó un diseño minimalista a cargo del arquitecto Luis Malaucena. El mausoleo familiar del general Joaquín Crespo destaca por sus características arquitectónicas de estilo dórico.
Es el monumento más importante de la necrópolis. Sus dimensiones y estética lo confirman. Este panteón, construido a finales del siglo XIX, fue supervisado directamente por Crespo. Hoy está sumido en el abandono. Acumuló numerosos daños en su exterior y en la parte interna, donde se ubican las criptas del general, su esposa, Misia Jacinta, dos de sus hijos, quienes murieron a muy temprana edad, además de sus padres y otros familiares. Tras ser profanado en reiteradas ocasiones, fueron desapareciendo una serie de objetos valiosos y lujosos que formaban parte del gran mausoleo. Uniformes, espadas con decoraciones, obras de arte y hasta una lujosa lámpara de cristales que iluminaba de una forma espectacular el recinto, la cual pendía desde una cúpula. En el año 2013 circuló una nota de prensa en la que se denunciaba que las tapas de los sarcófagos de los Crespos habían sido violentadas. Quebrados sus ataúdes de cristal, así como también sus restos, fueron sustraídos. La tumba del general está vacía y no se sabe nada sobre su paradero. El romanticismo latinoamericano tuvo en Pérez Bonalde uno de sus máximos exponentes. El también precursor del modernismo nació en Caracas el 30 de enero de 1846. Fue un escritor cosmopolita que viviría entre el exilio y su patria. De su obra poética sobresalen Vuelta a la Patria, Flor, Poema del Niágara y Primavera. Su último retorno al país ocurrió en 1889, al ser convocado para colaborar en el gobierno de Raimundo Andueza Palacio. Fallece en La Guaira, Estado Vargas, el 4 de octubre de 1892. 11 años después, sus restos fueron trasladados al Cementerio General del Sur en medio de solemnes honras fúnebres, y desde 1946 sus restos se encuentran en el Panteón Nacional. Nacido en el barrio de El Guarataro, un 17 de mayo de 1920, fue uno de los más memorables humoristas populares del país. Su carrera literaria comenzó en la década de los 40, con colaboraciones en revistas humorísticas de la época, como El Morrocoy Azul. En los 60 se dedicó a escribir prosa, principalmente ensayos y dictar conferencias. Aquiles Nazoa murió en un accidente automovilístico en la autopista Caracas-Valencia el 25 de abril de 1976. La lápida de su tumba tiene escrita una hermosa prosa de su autoría. Su obra, de innegable esplendor, lo convirtió en un referente de la venezolanidad. Sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional. Un frondoso árbol acobija la tumba de Victorino Ponce, también conocido como Victorio, albañil y carpintero. Nacido en Curiepe, Estado Miranda, murió el 26 de agosto de 1980 a los 70 años de edad. Su tumba, cerrada con una capilla de hierro forjado, queda a simple vista al transitar por el Cementerio General del Sur, pues está lleno de casitas de madera, cerámica y barro, que se juntan con numerosas placas como muestra de agradecimiento de ayudar a sus seguidores a encontrar un techo propio. Cuenta la leyenda que, en vida, construía viviendas gratis a personas de escasos recursos. La tumba de Victorino es considerada una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de Caracas. La tumba de María Francia está ubicada en la esquina del sector 28 del Cementerio General del Sur. Es una de las más visitadas por los estudiantes. Todo su panteón está cercado con rejas de color azul y al lado de su tumba se encuentra una capilla elaborada en su honor, en donde consecuentemente se han colocado placas, libros, carnets, birretes, franelas colegiales, medallas y flores. En el piso, junto a la entrada, se observan más de 100 placas de agradecimiento por los favores concedidos. Sobre su muerte prevalecen varias versiones. Una sostiene que María Francia falleció a causa de una fuerte enfermedad, y sus compañeros de clases comenzaron a orar y a pedirle favores vinculados a sus estudios, asegurando que sus ruegos eran escuchados y los milagros comenzaron a ser concedidos. Otra de las historias que sobre ella se conoce asegura que María Francia murió a corta edad a causa de la picadura de una culebra en el baño de su casa y que días antes de su muerte contraería nupcias. De todo esto no existen certezas, nadie ha podido comprobar realmente cuál fue la historia. Pero a pesar de las incongruencias, el fervor hacia ella continúa intacto. Las tumbas de Victorino y María Francia tienen un vecino que no pasa desapercibido. Se llama Ismael. Según el sincretismo caraqueño, es el más popular de la denominada corte malandra o corte calé, formada por más de una docena de malhechores que, según la leyenda popular, robaban a los ricos y distribuían el botín entre los pobres en los barrios del oeste de Caracas.
Los periódicos de la época que reseñaron su muerte hablaron de un oscuro expediente con más de 80 atracos y fugas de centros penales. Para quienes son creyentes de Ismael, su existencia está subordinada al culto de María Lionza. En los altares de esta corte, Ismael es la figura central, cuya indumentaria es pantalón azul, camisa por dentro, una pistola en la cintura y gorra semivolteada. Son muchos los que acuden a la tumba de Ismael pidiendo protección. En el imaginario religioso popular, la imagen de Ismael está más allá de la cultura de la violencia o delincuencia. Su historia se confunde entre el mito y la realidad. José Gregorio Hernández fue atropellado por un vehículo en la esquina de Amadores el domingo 29 de junio de 1919, a las 10 de la mañana. Falleció en el Hospital Vargas. Fue velado en casa de sus hermanos José Benigno, Avelina y Ercilia, pero ante la multitud de personas que asistieron a ofrecer sus condolencias y el clamor del pueblo por sus extraordinarios méritos, se decide trasladarlo al Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela, actualmente el Palacio de las Academias. Miles de caraqueños acudieron a rendir sus respetos al querido y admirado médico, para luego llevarlo en hombros hasta el Cementerio General del Sur, donde fue enterrado el lunes 30 de junio de 1919. Su fama de milagroso se expandió rápidamente, y así el número de visitas a su tumba aumentó. Un incendio en el lugar, ocurrido en la década de los 70, debido a la numerosa cantidad de velas, redujo la lápida a cenizas. Ya para ese entonces, el doctor Hernández era considerado siervo de Dios, ya que el proceso de beatificación había comenzado el 18 de junio de 1949. Aunque sus restos se trasladaron fuera del Camposanto, aún está reservada el área donde en principio fueron enterrados. En una tumba bastante sencilla siguen sepultados allí su hermano José Benigno, médico también, y su esposa Anita Espinal de Hernández. Hoy, después de 72 años, ascendió como beato a los altares mayores del fervor de la Iglesia Católica. El doctor José Gregorio Hernández, el médico de los milagros. Su impecable legado espiritual y en favor de los desposeídos lo han convertido en un símbolo para la unificación del país. Entre tantas tumbas, miles de historias. Esta es solo una muestra de infinidad de personajes que han formado de una u otra manera la identidad del país. Así culmina la segunda parte de nuestro recorrido por el Cementerio General del Sur. Como siempre, déjanos tus comentarios, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal, donde te traeremos muchas más historias que sorprenden.